va a exponer su ponencia titulada como Los mercados morales y los mercados económicos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dos consideraciones, dos avisos parroquiales. Lo primero es que, como el próximo orador es Martín, si Ortiz me robó a mí, le robamos a Martín lo que sigue. Bien, esa es la idea. Choreo me resiste. Claro. Y la segunda cosa, que le robe a otro. Claro, así sucesivamente, claro. En el ámbito de... Esto me puede ver así, lo comparto, ¿no? Porque Ortiz, que es una persona muy aplicada y que siempre somos vecinos en este congreso, él siempre habla antes o después que me toca a mí, pidió disculpas por un tilde. Yo confieso que no hice llegar ni por escrito la ponencia. Así que la disculpa la hago llegar. Ciertamente, como yo veo poca cosa y uso un corrector, nada, una fuerza mayor impidió que estuviera en tiempo y en forma. Seguramente estará colgada la semana que viene en la página de la Fundación, siempre y cuando ustedes no la destrocen ahora mismo y pierda todo sentido. Bueno, lo que yo quiero plantear es una profundización de una tesis de un señor llamado Ottesson, James Ottesson, respecto de una analogía que él aplica puntualmente a los mercados económicos y a presuntos mercados morales, haciendo una interpretación muy estricta de las dos obras de Adam Smith. Por supuesto que la presentación de Ottesson tiene un perfume hayekiano importante, pero mi planteo pretende ir un poco más allá del de Ottesson y no trazar esto como una analogía posible entre ambos supuestos mercados, y esto no lo digo por el económico sino por el moral, sino que, según como yo veo las cosas, el mercado moral no es una analogía, sino que es un complejo sistema que intrínsecamente determina precios al margen igual que los mercados económicos. Haciendo un raconto y para empezar por el principio, hablar de mercados económicos sería algo tremendamente trillado para acá, pero solo decir que Smith planteó en su momento el tamaño de los mercados con una directa relación con la especialización y por ende con la productividad y por ende con el aumento de la riqueza, y que Ricardo después avanzó un poco más, y la idea de la división social del trabajo y la ley de asociación y los aportes que siguieron y que dan cuenta que los precios en economía traen mucha información y que los empresarios las usan y que luego las pérdidas y las ganancias reorientan esas inversiones. Da la idea de que la economía marcha de manera abierta, de manera espontánea, pero que retroalimenta en ese feedback que las pérdidas y las ganancias finalmente dictaminan o sentencian. Pérdidas y ganancias que por supuesto estarán asociadas a los cambios en la dinámica de recursos y a los cambios de gustos en los consumidores, etcétera, etcétera. Esto básicamente una cosa bien conocida, pero es difícil, o al principio parece más difícil, advertir que el mercado moral pudiera funcionar de igual modo. Es decir, a través de interrelaciones de intercambio entre las personas que determinan precios, que están abiertas, y tienen un sistema de retroalimentación, y que esos precios que surgen pudieran tener alguna tendencia hacia algún punto de reposo que diera señales claras y que emergiera sobre el mercado. Bueno, Ottesson dice esto respecto de las dos obras de Smith. La estructura de pensamiento, y él añade inclusive el lenguaje, anclado en esa tradición de orden espontáneo que recién Ortiz marcaba, estaría reflejada ya en la obra de Smith, uniendo el puente que los alemanes rompieron cuando pusieron el Das-Adam-Smith Problem. Esa teoría que decía que no tenía nada que ver la riqueza de las naciones con la teoría de los sentimientos morales y Smith.
Volviendo a Hayek, y aprovechando lo que Ortiz dijo recién, es cierto que Hayek trabaja y describe bien ese proceso de generación de la norma en derecho, legislación y libertad. Y de alguna manera ahí está claro que estamos dentro del mismo paraguas, un sistema muy complejo que tiende a generar normas que de alguna manera luego se introyectan en la mente de las personas por habitualización. Y que esas normas pueden ir cambiando gradualmente, cosa que ya había dicho Smith hace muchos años antes. Ahora Hayek va a utilizar este concepto para presentar la idea opuesta, que es la del constructivismo, la de la ingeniería social, o esa tarea del científico de construir ex ante tal vez un marco normativo con alguna deliberada intención. A mí me gusta mucho el aporte de Bamberg trabajando estas ideas de Hayek, pero sobre todo cuando muestran las instituciones como un resultado frente a un desafío social. Las instituciones son soluciones, dice, acaso agarrándose de Popper, define a cualquier institución como una solución, es decir, como un ensayo de prueba y error que termina por resolver un problema o un desafío. Me parece que eso aclara bastante bien, y teniendo en cuenta que las normas en el fondo son tan instituciones como la moneda, el lenguaje o el sistema de precios, me parece que este marco que propone Bamberg es bastante apropiado. Ahora, la idea de paralelo entre uno y otro orden para mí está muy bien recogida por un señor de apellido Dupuy, Jean-Pierre Dupuy. Es un tipo de Stanford que tiene un libro para mí muy bonito que se llama El sacrificio y la envidia, y que dedica el último capítulo a Adam Smith justamente. Y en su interpretación, él dice que las normas son una exterioridad del orden endógenamente generada. Es decir, que de la interrelación de los agentes va surgiendo esa norma que luego condiciona el futuro de los agentes, casi planteando una escisión entre la labor de cada individuo, de los individuos entre sí, con el resultado social que luego termina condicionando desde fuera el proceder de las personas. Bueno, Smith resume todo esto en lo que se llama el proceso de socialización, ¿verdad? La generación de la norma es el proceso de socialización. Y es enfrentarse desde niño con un marco que está instalado, porque para los escoceses no hay tal cosa como un individuo que se pudiera entender como un tipo aislado y fuera del contexto en el que vive y se desenvuelve, al que por supuesto tratará de transformar, pero que lo condiciona fuertemente. Puestas así las cosas, Dupuy estaría permitiendo un buen justificativo para Ottesson en el sentido de que si la riqueza de las naciones y los mercados económicos pueden explicarse bien por la mano invisible, como una metáfora, una alegoría de cómo un sistema de orden espontáneo evoluciona saludablemente, quizás hacia la eficiencia y libertad, o a mayores grados en materia moral, la norma sería esa misma exterioridad a la que Smith, en Teoría de Sentimientos Morales, relata con otra alegoría que es la del espectador imparcial. Entonces, estas dos metáforas de Smith pudieran mostrar que el escocés se tomó el trabajo hasta de construir con iguales elementos e iguales herramientas la explicación de ambos sistemas, es decir, a través de una metáfora clave que simplifica todo el sistema y que se entiende, que sirve para definir un proceso que Hayek explica mucho mejor después y que Smith en su momento deja colgado de expresiones y de muchos ejemplos y de mucha casuística, que es el modo en que describir. Ahora, yendo concretamente al punto de esa norma, porque Hayek ha hecho un gran esfuerzo y muchos otros lo han hecho también para tratar de explicar la norma, ¿por qué asociarla a la idea de un mercado? O sea, ¿cuáles serían los intercambios que se producen entre los individuos que se relacionan, para pensar luego que hay precios y para pensar luego que tal vez haya alguna tendencia hacia algún precio más de reposo,
o un estadio más de reposo. Los intercambios son definidos como intercambios de sentimientos, intercambios de comportamientos, intercambios de juicios de aprobación. Entonces, estas tres cosas serían la materia del intercambio del mercado moral. Y el principio que explicaría este intercambio, en Smith por lo menos, y en todos los escoceses, es el principio de simpatía. El principio de simpatía, que es el fuerte de sentimientos morales, del mismo modo que el amor propio o el self-interest lo es en Riqueza de las Naciones. El principio de simpatía es todos nosotros tenemos alguna suerte de preocupación sobre la suerte del que tenemos al lado. Y nos alegramos por sus alegrías y nos condolemos por sus tristezas o por sus pérdidas. Ese principio es lo que hace que las personas empiecen a transitar una senda de interrelación, están preocupadas las unas por las otras. Una interrelación que por supuesto es un proceso empírico, no es deliberado, no es racional, y que empieza desde niños con la socialización, pero donde la gente entonces va trocando sentimientos, comportamientos y aprobaciones y esperando la aprobación del otro, porque cada uno tiene en el otro depositada la confianza de que al otro le guste lo que uno hace. Entonces ahí empieza a aparecerse el otro como un consumidor en la economía. ¿Sí? El tipo que te va a dar el ok sobre lo que vos estás ofreciendo en tu comportamiento o en tu manera de proceder es la adecuada o no la adecuada.